En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de DeKalb en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias primero a los organizadores de este Congreso Maizar por el desafío que asumieron para esta organización y también por invitarme a participar. Como representante del Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, vengo a presentarles los desafíos logísticos que notamos para esta campaña maicera 2019-2020, cómo impactaron en el sector y qué efecto estamos viendo sobre la exportación principalmente de maíz para la actual campaña. Como bien sabemos, uno de los principales cisnes negros que trajo el 2020 fue la pandemia por coronavirus, con un fuerte impacto en todo el mundo. En Argentina particularmente, desde el 20 de marzo se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Después, con el correr del tiempo, algunas provincias fueron flexibilizando algunas de las medidas, entre ellas la provincia de Santa Fe, pero sin dudas la situación sigue teniendo un alto impacto en el mercado y es probable que este impacto se siga sintiendo a lo largo de los próximos meses, hasta tanto pueda resolverse esta situación para la salud mundial. Como bien sabemos, los precios de maíz han sufrido en este contexto. En la línea naranja más oscura lo que vemos son los precios para esta altura del año del 2020. Esto está por debajo de los precios de los últimos años. Tenemos que irnos hasta el 2015 para encontrar precios más bajos que los actuales para esta altura del año, con lo cual, por supuesto, vemos una situación bastante deprimida en lo que son las cotizaciones del cereal. En términos relativos, desde el 1 de enero, el precio Cámara Rosario expresado en dólares tuvo una caída del 10%, un poco menos de lo que cayó el maíz en Chicago, que mostró una caída del 15%. Esta caída está muy atada a lo que fue la menor demanda de energía, principalmente de petróleo y de todas las fuentes también de bioenergía, porque al frenar el flujo de mercaderías y de personas, se demandó, por supuesto, una menor necesidad de este tipo de bienes, y se reflejó en la demanda de maíz para etanol. Esta caída en la demanda de maíz para etanol fue uno de los principales o de los primeros efectos que se sintieron en el mercado maicero. Lo que podemos ver en el gráfico en pantalla es la producción semanal de etanol en Estados Unidos. Podemos ver una fuerte caída que tuvo su pico más bajo el 24 de abril, y si bien a partir de ahí la recuperación ha sido notable, todavía no llegamos a los niveles anteriores a que comenzase esta pandemia, pero sí vemos una recuperación bastante interesante en las últimas semanas que permitió revivir cierto optimismo respecto de lo que puede pasar de acá a los meses venideros. La principal diferencia que tenemos a la hora de explicar por qué fue más fuerte el impacto en Estados Unidos sobre los precios del maíz es la importancia que tiene este tipo de demanda para cada país en particular. En Estados Unidos, casi el 40% de la demanda total de maíz de cada año se la lleva la producción de etanol. El 40% es casi la mitad de lo que Estados Unidos produce. En Argentina, en cambio, la producción de etanol demanda el 3% del maíz, y si bien es una demanda muy interesante, muy pujante y muy dinámica, en términos relativos no es tan grande como el resto de las fuentes de consumo, como puede ser el forraje, las exportaciones principalmente, y por eso el impacto ha sido algo más limitado.
Por supuesto, al caer tanto el precio del maíz, este aumentó su atractivo en relación a otro tipo de cultivos para alimentos forrajeros y para la industria, para otro tipo de industria, y eso permitió una cierta reactivación de la demanda en lo que hace a otras fuentes, insisto, alternativas de uso. Para la campaña actual se espera que por tercer año consecutivo la demanda mundial sea mayor a la producción mundial. Por eso es el tercer año consecutivo en el que los stocks globales se estuvieron ajustando en baja, y esto generó un soporte para los precios del maíz de un tiempo a esta parte. Podemos ver que aproximadamente desde el año 2011-2012 hasta hace 3 años, la producción venía creciendo casi siempre por encima del consumo, y eso permitía acumular cada vez más nivel de inventarios, más volumen de inventarios en el mundo. En los últimos 3 años esa tendencia se revierte y los inventarios empiezan a ajustarse, incluso a pesar que la demanda sigue creciendo. Para el año que viene incluso se espera un récord en el consumo de maíz, así como también en la producción mundial de maíz, sobre todo gracias a Estados Unidos, que estaría cerca de producir 400 millones de toneladas. Para lo que son las exportaciones mundiales de maíz, sabemos que si bien el líder absoluto era normalmente Estados Unidos, de un tiempo a esta parte Sudamérica disputa ese lugar y empieza a representar conjuntamente Brasil y Argentina el grueso de las exportaciones mundiales. Según las proyecciones de USDA, en la campaña actual, Brasil tendría un market share del 21%, al igual que Argentina, que ocuparía el mismo porcentaje, mientras que el market share de Estados Unidos caería al 27%, desde cerca del 30% que tenía el año antes. Para la próxima campaña, en tanto, se espera una recuperación del market share de Estados Unidos, principalmente gracias a esta fuerte producción que tendría Norteamérica hacia fines de año. El market share de Argentina podría caer levemente al 19%, mientras que el de Brasil se sostendría igual en el 21%. Si nos basamos en lo que fueron las exportaciones argentinas de maíz en esta campaña, en la campaña actual, desde que empezó en marzo, podemos ver que casi todos los meses las exportaciones o los embarques estuvieron por encima de los embarques realizados el mismo mes de los años anteriores. En base a cifras del INDEC de NAPSA, en efecto tenemos que en marzo los 3,6 millones de toneladas que exportó Argentina fueron muy similares a los del récord del año pasado de 3,7. En abril una fuerte suba de 4,2 por encima del año anterior. Hay que tener en cuenta también que marzo fue el mes donde más golpeó la fluidez del transporte de mercadería a causa del coronavirus. En mayo el nivel fue muy similar al año pasado, 4,1 en el 2019, contra 4 millones de toneladas en mayo de este año. Y en junio se espera una fuerte recuperación de acuerdo a la programación de embarques. Podríamos estar por exportar unos 4,5 millones de toneladas en el mes. Con esto, el acumulado en lo que va de la campaña ya sumaría unos 16,2 millones de toneladas, por encima de lo que fue la exportación del año pasado, que insisto, fue el récord histórico para Argentina. El año pasado, por primera vez en la historia, Argentina exportó más de 37 millones de toneladas, y ahora venimos por encima de este nivel, y bueno, por supuesto por encima de los años anteriores también. Como decíamos antes, el principal golpe a causa de algunas rispideces logísticas para la comercialización de granos por el coronavirus estuvo centrado principalmente en los últimos días de marzo. En lo que fue el ingreso de maíz a los puertos del Gran Rosario en la segunda quincena de marzo, con 1,5 millones de toneladas aproximadamente, nos encontramos por debajo ya de los últimos 4 años prácticamente. Sin embargo, fijémonos que a partir de ese 1,5 millones de la segunda quincena de marzo, empieza a recuperarse respecto del año anterior, y así es como logramos un acumulado en lo que va de la campaña bastante similar a lo que fue el acumulado del año anterior. El otro gran golpe para la logística exportadora de maíz fue la bajante del río Paraná. Los niveles que alcanzó el río Paraná a la altura de Rosario, donde se encuentra este principal polo agroexportador del país, no se registraban desde principios de la década del 70.
O sea, estamos hablando de la bajante más severa de los últimos 50 años prácticamente, para cobrar dimensión de lo grave que ha sido la situación. A raíz de esta bajante, lo que sucedió es que veíamos antes que el volumen total de exportaciones de Argentina se sostuvo respecto al récord del año anterior. Lo que sí vemos es una distribución entre los puertos de salida de esa mercadería. Podemos ver que de marzo a lo programado, el 83% de las exportaciones se hizo desde el Gran Rosario, cuando el año pasado ese acumulado era del 85% y el año anterior el 86%. Es decir, una pérdida del market share de los embarques desde las terminales del Gran Rosario. Las que ganaron en market share fueron las terminales que están ubicadas entre el sur de Santa Fe, Villa Constitución, y el norte de Buenos Aires, hasta la desembocadura del Río de la Plata, que pasan a representar el 4% de los embarques totales, y también los dos grandes nodos portuarios del sur de Buenos Aires, en Bahía Blanca y Quequén, que del 11% que embarcaron a esta misma altura del año pasado, hoy crecieron hasta el 13%. La necesidad de tener que enviar el maíz desde el sur de Buenos Aires, es decir, originar más mercadería en el sur de Buenos Aires, hizo que la prima por el maíz a entregar en los puertos del sur aumentase respecto al precio que se pagaba por la entrega en el Gran Rosario. Este diferencial entre la cámara o la pizarra de Bahía Blanca y la pizarra de Rosario se mantuvo desde mayo casi en torno al 10%, un nivel muy superior a lo que solía tener para esta altura de los años anteriores. En abril fue el pico de este basis, de este diferencial, que llegó a alcanzar los $20 por tonelada, y si bien desde ahí empezó a caer un poco esta prima, todavía se encuentra, insisto, en niveles anormalmente altos para lo que es la relación de precios de maíz. Respecto de la performance comercial, hay que tener en cuenta, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, que el maíz se vendió muy bien y muy rápido esta campaña. La necesidad de asegurar precio, de asegurar negocios, hizo que un gran volumen se compre con anticipación. Y hoy por hoy, si tenemos en cuenta la producción de maíz, y a eso le restamos lo que ya compró la exportación, lo que ya compró la industria, y también restamos lo que planeamos que se va a usar para forraje y como semilla, entonces más o menos en Argentina podríamos estar hoy disponibles 11 millones de toneladas de maíz. Estas 11 millones están disponibles para comprar y vender en Argentina, o sea, para que compren los usuarios finales del grano, y está por debajo tanto de los 17,5 que quedaban prácticamente para esta altura del año anterior, como incluso de los casi 12 millones de toneladas que en promedio teníamos los últimos 5 años. Esto es muy importante porque hace 5 años no producíamos la cantidad que estamos produciendo hoy, con lo cual estar por debajo, la disponibilidad menor incluso a ese nivel, nos habla de una muy rápida comercialización del maíz y un stock relativamente más ajustado para lo que resta de la campaña. Si vemos lo que va a suceder en el mercado externo, de lo que creemos que se puede exportar este año, desde la bolsa estamos proyectando unas 36 millones de toneladas de exportación para la actual campaña 19-20, ya se vendió un número bastante significativo. Yo diría que ya estamos más de 10 millones, casi 12 millones de toneladas que ya se vendieron al exterior, y en base a eso nos estarían quedando para vender, disponibles para salir a ofrecer al exterior, para salir a vender, algo menos de 24 millones de toneladas. Este volumen que tenemos disponible para ofrecer es menor a los 28 millones de toneladas que teníamos disponible a la misma altura del año pasado. En otras palabras, vemos que tanto en el comercio interno como en el comercio externo, hoy la disponibilidad del maíz es relativamente menor a lo que teníamos a la misma altura del año anterior, sobre todo, que es muy comparable en cuanto a volumen de producción y de exportaciones, y esto de alguna manera termina actuando como un sostén para los precios, ya que no estamos en una situación tan holgada como años anteriores. Si nos centramos en cómo puede seguir esta historia en el corto plazo, bueno, podemos ver tanto en CIO Granos como en los embarques declarados en las declaraciones juradas de venta al exterior de las empresas exportadoras, que anotan cuando van a hacer una operación de exportación, que hoy lo que ya está comprometido para descargar en julio en CIO Granos
es mucho más alta de lo que teníamos comprometido para descarga en el Gran Rosario a la misma altura de los años anteriores. Estamos hablando que se registran más de 3 millones de toneladas para descargar en julio, cuando a esta altura del año pasado se registraban apenas algo más de 2,5, y 2 años atrás teníamos 1,3 millones de toneladas. Hay que tener en cuenta que además todos los días se siguen sumando contratos, registrando contratos en ciudadanos, con lo cual esta cifra de 325 va a seguir creciendo. Si miramos en las declaraciones juradas de venta al exterior, las exportaciones, para qué periodo de embarque se anotaron, vemos que para el mes de julio hay embarques anotados ya por 4,4 millones de toneladas, un volumen mucho más alto al que teníamos para embarcar el mismo mes de las campañas anteriores. Por supuesto que también juega bastante que el clima estuvo relativamente seco en estas últimas semanas, y eso permitió un secado más rápido del maíz, avanzar más rápido con la cosecha, y eso también nos estaría implicando que el pico de este maíz tardío de segunda lo estaríamos viendo probablemente más en el mes de julio, que como pasó en otros años, que se retrasó más por demoras en las cosechas. A la vez, lo que vemos en ese gráfico son las primas FOB, los precios FOB de distintos orígenes, Brasil, Argentina y Estados Unidos. La línea en rojo es el precio FOB de Estados Unidos en el Golfo, en verde tenemos Brasil y en azul Argentina, y fíjense que Argentina sigue estando muy competitiva respecto de los otros dos países, lo cual también le da sustento a que continúe, en principio, el interés exportador en hacer negocios. Como conclusiones, entonces podemos decir que si bien el costo ha sido muy alto, porque no hay que perder en cuenta que el costo que tuvo la bajante para la industria y agroexportadora del Gran Rosario se calcula en millones de dólares. Nosotros hasta junio habíamos hecho una estimación que la pérdida podía superar los 250 millones de dólares, y esta pérdida no hace más que agravarse porque la situación del Paraná no mejora y probablemente tarde un tiempo en volver a la normalidad. Entonces, si bien el costo ha sido muy alto, el costo para exportar aumentó mucho, la cadena ha sido lo suficientemente flexible para que Argentina pueda cumplir con todos sus compromisos asumidos. Entonces, los embarques se derivaron hacia otros puertos más al sur, también se registra un mayor ingreso de buques que cargan relativamente menos, porque no pueden cargar toda su capacidad, pero se compensa ingresando un mayor número de barcos, y esta flexibilidad permitió que Argentina pueda mantener sus compromisos de exportación asumidos y pueda, por supuesto, mantener el respaldo como un abastecedor confiable de maíz en esta campaña tan peculiar en medio del coronavirus. En segundo lugar, este incipiente repunte del mercado de etanol que hablábamos trae un alivio al maíz, incluso a pesar de la fuerte cosecha que se espera para Estados Unidos. Se está mirando muy atentamente si realmente las condiciones climáticas van a permitir esos muy buenos rindes que se estaban previendo o no. Vamos a empezar a ver cada vez más factores climáticos afectando en la producción esperada para Estados Unidos, así que digamos que de algún modo el peor escenario ha sido descontado en los precios, y ahora hay que ver qué nos trae el mercado para ver qué puede pasar con los precios del maíz de acá en adelante. En tercer lugar, la competitividad del cereal augura una muy buena campaña exportadora. Vimos que Argentina está exportando más que los años anteriores para esta altura del año, y también vemos que sigue estando muy competitiva en el mercado internacional, con lo cual tenemos una buena señal para lo que va a ser la exportación del complejo maicero en la nueva campaña. Y finalmente hay que tener en cuenta, ya mirando un poco más hacia adelante, lo que pueden ser las siembras 2021. Bueno, por un lado tendríamos en principio un año de una muy buena performance productiva y una muy buena performance comercial, exportadora, y eso siempre le fija como un soporte a las siembras, digamos, limita las potenciales caídas de la siembra. Sin embargo, todos sabemos que la incertidumbre macroeconómica y la incertidumbre climática sigue siendo muy alta, con lo cual todavía está por verse, por develarse, qué puede pasar con las próximas siembras, si Argentina va a poder mantener la superficie que logró este año, o si vamos a ver alguna pérdida
en manos de otro tipo de cultivos para el próximo año. Les agradezco nuevamente la atención y la invitación y quedamos atentos a las consultas de ustedes. Muchas gracias. En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos, más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de DeKalb en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova.